Bien amigos, estamos en una entrega más de Coldbean Entertainment y hoy estamos con Guillermo Víjers, quien es productor de La Fierecilla Tomada, y vamos a platicar sobre cómo inició su carrera como productor. Pues recordemos que él es licenciado en comunicación por el Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás? Gracias, feliz, muy agradecido con esta invitación. No, pues primero queremos que nos platiques cómo es que inicias pues esta carrera como productor. Claro, fíjate que Juan Torres, quien es actualmente mi socio, y yo somos amigos desde la prepa, nos conocimos en la prepa del TEC de Monterrey. Nosotros somos generación 95-98. No pierdan el tiempo, uno nació en 79 y el otro en 80, para que no se desconcentren. Entonces, resulta que desde la prepa nosotros empezamos a publicar una columna de crítica teatral en el periódico que editaba el TEC, un periódico quincenal. Teníamos una columna que se llamaba Tras Bambalinas. Y para el último año de prepa tuvimos la oportunidad de incorporarnos como asistentes del asistente, del asistente, del asistente del productor de un musical que en ese entonces coproducían Antonio Calvo y Ocesa, un musical que se llamó Houdini, que se presentaba en el Teatro Benito Juárez. Entonces, ese productor, Antonio Calvo, que una vez que Ocesa terminó su contrato a las 100 funciones, se quedó con Houdini en su totalidad. Era un productor que tenía ya con 5 años de éxito en cartelera una obra que sigue, que lleva ya más de 20 años en cartelera, La Dama de Negro. Entonces nosotros éramos los más felices de empezar a formar parte de ese show detrás del show, de darnos cuenta de cómo se hacía un corte de caja, de qué era una vestuarista, qué era un tramoyista, qué era un utilero, cuánto tiempo antes de la función llegaban los actores, qué hacía un microfonista. Y entonces termina la temporada de Houdini, estamos hablando de noviembre del 98, y Antonio Calvo, que realmente es músico de vocación, tenía un proyecto que tenía que estrenar por ahí del año de 99 para el cambio de milenio, una obra musical que se iba a llamar Regina y que originalmente él tenía en mente como protagonista a Susana Zabaleta. ¿Sí? El proyecto se acabó retrasando 4 años. Con otra protagonista, lo estrenó precisamente en el Teatro San Rafael, donde hoy día hacemos La Fierecilla Tomada. Sí. Pero para nosotros, ese retraso de 4 años nos terminó favoreciendo, porque entonces él tuvo que clavarse de lleno en la creación literaria, en la creación musical, en hacer workshops con distintos actores y cantantes, en hacer el fundraising para su musical de gran formato. Y a nosotros nos dejó a cargo de La Dama de Negro. Pues nosotros nos sentíamos soñados, pues, porque no percibíamos un sueldo. ¿Cuánto tiempo pasó de que ustedes estaban colaborando a ya hacerse responsables totalmente del proyecto? Pues te puedo decir que no más de 4 semanas, porque de pronto fue, les encargo mi obra un fin de semana, pero nos la encargó de todo a todo, que de pronto ya no sabíamos ni a quién reportarle los ingresos y los egresos. Nos tocó por ahí de la 3ª semana. En ese entonces protagonizaban La Dama de Negro don Germán Robles y Jorge Antolín. Y nos tocó esta cosa que no habíamos visto en la escuela de qué hacer cuando un actor 1 hora antes de la función está atorado en una manifestación en Reforma. ¿Cómo sales a explicarle a 400 personas que habían pagado su boleto en el Teatro Tepeyac que no iba a haber manera de empezar? Olvídalo puntualmente, no antes de las 9:30 de la noche, quiere decir con 1 hora de retraso. Ahí fue cuando dijimos, esta es la adrenalina del teatro, esto es asumir el riesgo del negocio de a de veras. Y junto con La Dama de Negro nos tocó vivir su paso por 9 distintas salas teatrales. Una de esas fue el Teatro Virginia Fábregas, aquí a espaldas del San Rafael. Y en ese tiempo nuestro jefe nos dijo, va a haber una reestructuración de La Dama de Negro, tenemos que quedarnos con el mínimo de gastos. Me acuerdo que en ese entonces Juan y yo ganábamos cada uno 100 pesos los viernes, 100 los sábados y 100 los domingos. Y por el, era por día de trabajo, porque dábamos 2 funciones diarias. Y por el mismo sueldo éramos empleados de puerta, acomodadores, encargados de utilería, y además nos tocaba hacernos cargo de una serie de proyecciones que jugaban. ¿Tendrían más o menos? Entre 19 y 20 años, más o menos. O sea, estaban a la par estudiando la carrera. Ciencias de la Comunicación, efectivamente. Y total que llegó un momento en que después de 5 años de haber estado al frente de La Dama de Negro, 1100 funciones, en que ya éramos responsables hasta de cambios en el elenco, de programar la gira, de operar administrativamente esa obra, la contabilidad y demás. Llegó un punto en que se produjo Regina con Lucero finalmente, que fue una gratísima experiencia haberla conocido en este teatro. Fue una obra que estuvo en temporada de marzo a noviembre de 2003. Pero llegó un punto en que dijimos, bueno,
¿y si ahora, como ya terminamos la escuela, lo intentamos por nuestra cuenta? Porque de alguna manera, pues aquí con Toño Calvo, que había sido un jefe decente, derecho, educado, que nunca nos quedó a deber un peso, dijimos, ahora qué tal que buscamos una obra con pocos actores que podamos nosotros producir y tratar de poner en práctica lo que sentimos que hemos construido en paralelo, como una segunda carrera, una carrera paralela a la que estábamos estudiando en el TEC de Monterrey. Entonces, originalmente nosotros buscamos los derechos de una obra que se había montado a finales de los años 70, Alerta en Misa, de 2 actores, se había repuesto en el año 92 con Enrique Álvarez Félix y Alberto Mayagoiti en el Poliforum. No sabíamos ni de qué se trataba, pero decíamos, está bonito el título, Alerta en Misa, seguro levantaremos ámpula. Porque decíamos, si la hicieron en los años 70, 2 actores respetables, dirigidos por el maestro José Luis Ibáñez, en un teatro como el Helénico, quiere decir que vamos por un tipo de proyecto serio, bien hecho, bien armado, que estamos buscando algo respetable y que debe tener un solo decorado para haberse presentado en la capilla del Helénico y para haberse presentado 20 años después en el Poliforum Siqueiros. Estábamos conscientes de renombre y estábamos conscientes nosotros de que nuestro presupuesto iba a ser limitado, pues total que alguien más tenía los derechos y entonces estábamos dándole vueltas a qué producir. Sabíamos que queríamos una obra de pocos actores, sin cambios de escenografía y que preferentemente fuera algo para toda la familia. Y un día me acuerdo que en la mañana salgo de la regadera y le marco a Juan y le dije, ¿qué crees? Me acaba de venir la inspiración. Por ahí del 89 o 90, le dije, trae a tu mente la marquesina del Teatro San Jerónimo que anunciaba en unos corazones con unas fotos en blanco y negro y como con unos detalles en rosa, una obra que se llamaba Yo Madre, Yo Hija, con Carmen Montejo y Susana Alexander. Y me dijo, Juan, ¿qué crees? Esa era la segunda. Yo me acuerdo de la marquesina en el Teatro Tepeyac. Vamos a buscar los derechos de esa comedia para que sea nuestra primera producción. Entonces empezamos a hacer toda una investigación, nosotros calladitos porque decíamos no queremos a nadie más darle la idea de que la reponga. E idealmente pensábamos que el hitazo para reponer una obra que ya había tenido a esas protagonistas era buscar una mamá y una hija que estuvieran al aire en una telenovela. Estaba en ese momento terminándose de grabar la segunda parte de Mirada de Mujer y dijimos, esto tiene que ser con Angélica Aragón y Evangelina Elizondo y vamos a salir de gira y después a ver si venimos al DF. Bueno, total que compramos los derechos de esa obra, que ni siquiera se llamaba Yo Madre, Yo Hija, era una obra francesa que se llamaba originalmente De si tant d'Arlian, de tan tiernos lazos. Y a la hora de tramitar el título nos dicen, muchachos, van a tener que hablar con Susana Alexander porque el título es de su propiedad. Y ella también es dueña de la traducción que hizo su mamá y ella es heredera de toda la propiedad intelectual de doña Brígida Alexander. Susana Alexander ya me había puesto como lazo de cochino en un par de ocasiones por teléfono cuando le hablaba yo para que fuera a dar una plática al TEC de Monterrey, porque siempre en automático se arrancaba. Usted me habla del TEC de Monterrey, que está en el sur de la ciudad, esa escuela en donde todos crecen como hongos, donde les inculcan la mentalidad pinche de llevar a los conferencistas sin pagarles un solo centavo y de anunciarnos en los folletos que anuncian las carreras para que los padres de familia crean que eso incluye en las colegiaturas. Usted va a ser el culpable de que el día de mañana en mi casa pasemos hambre, mis hijos y yo. Bueno, entonces dije, chin, y hablar con esa señora para decirle que vamos a hacer su obra y que ya están pagados los derechos. Me acuerdo que dieron tercera llamada en La Dama de Negro, respiré hondo y le hablé afuera del Teatro Renacimiento. Señor Alexander, soy Guillermo Víjers, fíjese, ya sé quién es usted, ya sé que usted y su socio compraron los derechos de esa obra y quiero que sepa que llevo 3 noches sin dormir de la emoción de que alguien todavía le tenga fe a ese texto y quiero que platique con el señor Torres y que me permitan la oportunidad de dirigirles y protagonizarles su primera producción. No, bueno, me fui de espaldas porque yo dije, nos estamos sacando la lotería. Pues sí, porque ya tienes a la protagonista y a la... ¿Cómo que una mujer con esa trayectoria, esta mujer que había llenado teatros, que era conocida a lo largo y ancho de la República Mexicana y que de alguna manera solo había hecho 2 excepciones en su carrera de trabajar con productores cuando ella no se generaba los proyectos, uno con el señor Manolo Fábregas y otro con el señor César Balcázar, que en paz descanse? Entonces yo dije que ahora apueste por un par de desconocidos que le proponen lanzarse a la aventura. Y bueno,
íbamos nosotros por 100 funciones, acabamos haciendo 601 representaciones de Yo Madre, Yo Hija. Hubo ciudades como Puebla, Guadalajara, Monterrey, en que nos presentamos hasta 4 veces. Fue un éxito de locura. Yo me acuerdo que estrenamos en el Teatro Rafael Solana con 288 localidades. Una vez que se agotaban las butacas, con tal de que la gente ya no entrara y entendiera que ya no había boletos, decíamos, es que solo nos quedan escalones, deme 4 escalones, ¿cuánto cuestan? Lo mismo que las butacas, vendíamos hasta las escaleras del teatro. Era impresionante, había golpes por entrar. ¿Más o menos en qué fechas es esto? Estuvimos de junio de 2004 a octubre de 2006 en temporada. O sea, de más de 10, casi 10 años. De más de 10, bueno, 10 años. Sí, hace 10 que estrenamos, efectivamente, y estuvimos ininterrumpidamente como 2 años y medio, así es. En paralelo, el papel de la hija lo hacía Mariana Garza, y ella era nuestra protagonista de nuestra segunda producción, que en las mañanas hacíamos para los niños Sherezada. Entonces Mariana Garza tenía una superpila porque los domingos hacía 11:30 y 1:30 Sherezada, y en las tardes hacía 5 y 7:30 Yo Madre, Yo Hija, y todavía salíamos del teatro y nos íbamos al cine, y ella fresca, pues. Y además entre semana ella grababa Plaza Sésamo y hacía con Carla Estrada una novela que se llamó Alborada. Sí, claro. Es de otra galaxia, Mariana. Por supuesto. Y pensando en esto que ahora nos dices, que ustedes pues toman el riesgo de tener pues esta obra que ya había tenido cierto éxito, con una Susana Alexander, con una superdirección y además con un super éxito en butacas, ¿cómo es que eligen sus siguientes obras? Porque cuando tú tienes ya cierto posicionamiento o tienes un proyecto en el cual pues tienes, digamos, estos resultados, el siguiente y el siguiente tiene que ser aún mejor que este primero que ustedes. Desde luego, y viene esta cosa en donde dices, híjole, pues ya gustó mucho la primera obra, ya gustó mucho la segunda. Y de pronto recibimos una llamada de la mejor amiga de Susana Alexander, una americana que vive en Washington. Susana, acabo de regresar de Nueva York, ya encontré tu siguiente obra. Se llama Doubt y está causando furor en Estados Unidos. Nos organizamos, Susana, Juan y yo, para ir a ver Doubt. Corremos a verla, ya se había ganado el premio Pulitzer y dijimos, esto va a levantar ámpula en México. Me acuerdo que ni siquiera conseguimos 3 boletos para ver juntos la obra. Susana fue una matiné, luego Juan fue una función como de las 8 de la noche, yo la vi el día siguiente, los derechos estaban libres y por estas carambolas tan raras de la vida, de pronto resulta que cuando aplicamos a través de la oficina correspondiente aquí en México, que casualmente se les había traspapelado nuestra solicitud, que casualmente alguien más ya había pagado los derechos y curiosamente era una oferta 10 veces mayor a la que nosotros le hicimos al autor, al señor John Patrick Shanley. Entonces, nosotros que ya teníamos como tan avanzada la cuestión de nuestro elenco, de nuestro título, de nuestra adaptación a México, dijimos, ni modo, quiere decir que hay que seguir explotando Yo Madre, Yo Hija mientras haya público y en paralelo buscar otra obra. Y en ese viaje que hicimos a Nueva York, Juan y yo vimos anunciado Steel Magnolias. Yo tenía un muy grato recuerdo de la película que vi como de 7, 8 años. Y de pronto dijimos, pues hagamos Magnolias de acero. Y armamos un elenco multiestelar donde logramos reunir a Alma Muriel, Norma Herrera, Tiare Escanda, Adriana Roel, Norma Lazareno y Andrea Torre. Y Roberto D'Amico dirigía. Y ya nos había advertido, oigan, las obras de puras mujeres son complicadas, pero nos mintió. No son complicadas, son la antesala del infierno. Porque ahí fue donde se me empezó a caer el pelo y donde yo les puse un tarro a las señoras en el salón de maquillaje. Les dije, aquí es la cooperacha para el Pepto y para el bisoñé de los productores, señoras. Porque de veras era una cosa que entre todas, ay, corazón de melón, ¿cómo te va, mi reina? Y se regalaban el lipstick y por detrás venían a vernos a Juan y a mí. Fulana acaba de mandarle subir 2 centímetros a la falda porque se acaba de inyectar las pantorrillas. Perengana se mandó a hacer los escotes más amplios porque se acaba de arreglar el busto. Mengana se mandó a cambiar la peluca. No, una cosa que decíamos, ¿qué es esto? Sin embargo, bueno, hubo buenas críticas, había quien estaba mejor que otra de las compañeras, pero el balance fue positivo. Y de pronto sí teníamos muy claro desde entonces que queríamos producir musicales, pero sabíamos que no nos podíamos dar el lujo de quemarnos, porque afortunadamente en poco tiempo estábamos haciendo una buena carrera dentro de este gremio chiquito que era el teatro y dentro de la poca presencia mediática que lográbamos a través de las apariciones de nuestros protagonistas. Decíamos, este sello que tenemos que empezar a generar tiene que ser siempre garantía de calidad. Nosotros nos moríamos de ganas por hacer Hairspray, creo que la vimos como 4 veces en Broadway. Y veíamos imágenes de cómo había sido la versión en Sudáfrica, en un teatro circular como el Poliforum, que era una producción mucho más barata.
y sabíamos que los derechos estaban libres, pero dijimos, no podemos quemarnos hasta que no estemos preparados en todos los sentidos y que no tengamos la madurez para poder cargar un equipo con esos estándares de calidad. Y por eso fue que lo fuimos postergando y postergando y postergando. Y curiosamente, en una de esas idas a Nueva York en 2006, vimos The Drowsy Chaperone, que es la fierecilla tomada. Y ahora que han pasado los años y que estábamos ensayando aquí en el Teatro San Rafael, yo pensaba, ¿cómo fue de noble esta obra que de alguna manera nos escogió? Porque obviamente yo la vi y dije, esto es una carta de amor al teatro musical, que afortunadamente en 10 años hemos tenido la posibilidad de levantar proyectos que corresponden a casi todos los géneros dramáticos. Ya hicimos alta comedia, ya hicimos la obra para niños, ya hicimos monólogo, ya hicimos la pieza, ya hicimos teatro del absurdo, ya hicimos la comedia de portazos, ya hicimos la tragedia vanguardista, ya hicimos de todo. Pero el musical de gran formato, de veras que cuando dijimos, y si en algún momento se prestan las condiciones para hacer una obrota, ojalá que esa obra no la pida otro productor mexicano. De pronto, el año pasado, en una de estas ráfagas de inspiración que me vienen, estábamos en Nueva York y le digo a Juan, ya sé en qué obra podríamos juntar a la Sandere, The Drowsy Chaperone. Y aparte, imagínate que hay un protagonista masculino, donde Héctor Bonilla, que tantas ganas tiene de regresar a hacer comedia musical, pero que fue operado de las 2 caderas en 2011 y no puede bailar. Es una joya que el protagonista se llame El hombre del sillón y que desde un sillón narre toda la historia de un acto. Está que ni mandado a hacer. Porque curiosamente a lo largo de este tiempo ha habido amistades que en ocasiones surgen del trabajo y ha habido muchos otros proyectos que no hemos logrado levantar con las figuras indicadas, pero con las que acabamos haciendo una amistad con raíces profundas. Es el caso de Jacqueline y de Chantal Andere. Ellas la primera vez que las buscamos fue a finales de 2005 para que fueran la mamá y la hija en Magnolias de Acero. Pero en ese entonces Jackie estaba grabando una novela que se llamaba Peregrina, por la que se tenía que trasladar con frecuencia a Cancún y Acapulco. Chantal estaba por entrar a Cabaret. Y así fue pasando el tiempo, hasta que hubo un punto en que hace un año nos reunimos y dijimos, ahora sí, pongámosle fecha al siguiente compromiso. Esto fue hace un año. Esto fue hace un año. En junio del año pasado, nosotros confirmamos que estaban disponibles los derechos de The Drowsy Chaperone. La señora Jacqueline Andere hizo una celebración de cumpleaños porque, no voy a decir cuántos cumplió, pero una edad que todos nos quedamos de a 6 cuando supimos, y ella dijo que quería hacer una fiesta con los más cercanos. Pero los más cercanos quiere decir su comadre Norma Lazareno, su hija, su yerno, su nieta, Juan Torres y un servidor. Y estando ahí a la mesa, sí, desde luego que sí. Y estando ahí a la mesa fue cuando dijimos, hay que ponerle fecha a este proyecto. Estrenamos en marzo de 2013. Y como Normita Lazareno estaba ahí, Normita, esta es la tercera vez que vamos a trabajar juntos. ¿De veras que vamos a hacer comedia musical? ¿Cómo? Normita, prepárate porque viene una cosa muy grande. 2 meses después nos llama Chantal, que tenía que vernos, dijimos, bueno, pues ha de ser para empezar a calendarizar ensayos. ¿Qué creen? Así es. Dijo, y lo peor es que no puedo dar nada por hecho antes de las rigurosas 12 semanas. ¿Qué hacemos? Y le dijimos, detener todo, porque no hay manera de hablar con todos los protagonistas que queremos hablar, del calibre de Héctor Bonilla, del calibre de Ari Telch, del calibre de Roberto Blandón, y decirles, oye, vamos a empezar a ensayar, pero no sabemos si estrenamos en marzo o en noviembre. No se sabía. Y por eso fue que le dimos prioridad a otros proyectos que ya había medio armados para este año. Este año de veras, 2014, en que celebramos 10 años de producir teatro, ha sido en ese sentido de muchas satisfacciones, pero también agotador físicamente, porque teníamos plazos muy definidos. Sabíamos que el 24 de enero teníamos que arrancar con La Reposición de Rojo, que fue una obra que favorablemente nos marcó como productores cuando la montamos en el Teatro Helénico. Sabíamos que el 14 de febrero teníamos que estrenar Lloviera, Tronara o Relampagueara, Corre por tus viejas con los Mascabrothers en el Teatro Telmex. Sabíamos que el 7 de marzo teníamos que estar empezando previos de Godspell con José Ron y Alex Sirvent. Y sabíamos ya que el 8 de agosto tenía que estar armada La Fierecilla Tomada, que fue el título que definimos para México. En ese sentido, y hablando un poco más del trabajo, la función, la labor de los productores,
¿cómo es que a lo largo de estos 10 años han ido consolidándose como productores? Es decir, ¿qué es lo que exactamente ustedes han aprendido con la experiencia? Porque bien, pues ustedes no han estudiado para ser productores, sino se han hecho sobre la marcha. Desde luego. ¿Qué son estas aptitudes o cuáles son estas, pues digamos, áreas en las que ustedes han tenido que desarrollar y por supuesto consolidarse para ahora producir una comedia musical, como tú ahora nos lo acabas de narrar, que es mucho más complejo porque es más grande el proyecto?